Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. Es un privilegio el poder reunirnos de manera virtual para aprender la palabra de Dios. Eh, Quiero ir a la palabra, antes de ir a la palabra, también quiero llevarlo a orar y que podamos aprender en esta noche. En esta noche recuerde, amado hermano, que nosotros venimos a aprender de una manera magisterial, no como el día domingo, en el cual pues se habla de varias cosas, ¿verdad? De un tema, pero que pues se pueden ver varios temas allí. Pero el día miércoles hablamos de un solo tema y lo tratamos de explicar un poquito más, no tan superficial, sino un poquito más a fondo, y es una bendición. Así es que en esta noche, ¿verdad? Vamos a aprender lo que es la palabra semilla. Pero déjeme ir a orar y ahorita empezamos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu pueblo, por tus hijos, porque una vez más me permites tener el privilegio de poder aprender también de tu palabra, aprender de tus hijos, aprender, Señor, de tu palabra tan inmensa, tan profunda, tan llena de sabiduría. Te doy las gracias. Bendigo a cada hermano, a cada hermana. Permite que podamos aprender un poco, Señor, de lo que es tu palabra, la palabra semilla, y que podamos comprender, Señor, aún las profundidades de esta tu palabra. Ensancha nuestro corazón, pero permítenos también, Señor, ponerlo por práctica, ya que tu palabra dice en el libro de Eclesiastés que no es bueno aprender mucho. Sin embargo, se refiere, Señor, a que si no ponemos por práctica, de nada nos sirve. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que en esta noche juntos aprendamos. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Amados hermanos, la palabra semilla, y quiero llevarlo, ¿verdad?, a la palabra, a esta explicación. Hoy no voy a poner ciertos versículos, sino que quiero ir a un pasaje de la Biblia que está en el libro de Mateo, y en ese pasaje pues tendremos que hablar muchas cosas, pero quiero estacionarme en la palabra semilla y el propósito de las parábolas. Eh, para que me dé a explicar, en esta ocasión, ¿verdad?, lo vamos a ver en lo que es directamente en la Biblia. Déjenme aquí cómo es esto. En la Biblia, para que podamos nosotros aprender, ¿verdad? No puedo aquí. Bueno, entonces vamos a tener que hacer aquí otra cosa. A ver, ahí vamos. Aquí está. Entonces aquí lo vamos a hacer así pequeño. Y vamos al libro de Mateo. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 13, desde el versículo 1. Ahí está un poquitito más grande, para que podamos leerlo todos juntos. Y aquí dice, ¿verdad?, la parábola del sembrador. Usted, a ver, déjenme ver si podemos aquí arreglar esto, para que sea un poquito, está un poquitito más alto y usted lo pueda leer un poquito mejor. Mire, el libro de Mateo capítulo 13 habla de la parábola del sembrador, y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se sentó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Quiero aquí estacionarme en esa primera parte, que la parábola es una alegoría, es un símil, una comparación de algo, y que esto tiene un propósito, y el propósito fue primeramente para Israel, pero hoy de la misma manera para nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Espíritu Santo, es necesario que también sea por parábolas. Es decir, que la palabra de Dios a simple vista pareciese, ¿verdad?, una historia. Aquel que le pone un poquito de atención dirá una historia. Aquel que no le pone mucha atención dice son puras palabras y no le entiendo. Pero aquel que avanza un poquito por la gracia y la misericordia de Dios, entonces deja de ser una historia y se vuelve una aplicación para su vida. Posterior podríamos ver, ¿verdad?, después de esa aplicación, entonces podría empezar a ver
esos significados, qué es lo que quiere decir cada palabra, cada versículo, cada capítulo, y aún, ¿verdad?, podríamos entrar en los misterios, los secretos de Dios. Pero, amado hermano, las parábolas son una comparación. ¿Para qué? La Biblia nos enseña que había una profecía que Dios no quería ya que el pueblo de Israel entendiera. Que a pesar de que el pueblo de Israel escuchara a los profetas, no iban a entender. Y hoy por hoy tenemos una problemática, no solamente en las iglesias cristianas, sino también fuera, los que no conocen de Dios. Por eso es de que yo he insistido muchas veces y lo he hecho particularmente, ¿verdad?, en la clase del departamento de evangelismo, que muchas veces la gente quiere imponer el evangelio, muchas otras quiere que reciban a Cristo como su Señor y Salvador por voluntad humana. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que el recibir a Cristo es como una consecuencia de entender que se está pecando. Para que se logre eso, la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y de juicio. Cuando eso se da por medio de la palabra de Dios, entonces voy a enumerarlo. Primeramente, ¿verdad?, dice, ¿cómo entenderán si primero no oyen? ¿Y cómo no oyen si primero no predican? Entonces, es decir que para que surta todo este efecto, primero debe haber gente, ministros enviados, posteriormente que hablen de la palabra de Dios, posteriormente, ¿verdad?, que escuche la persona que está recibiendo la palabra de Dios, posteriormente va a haber una fe, y esa fe, ¿verdad?, va conducida por ese tocamiento del Espíritu Santo que nos convence de pecado, es decir, que estamos en un problema, que necesitamos alguien que nos rescate, ese alguien es Jesucristo. Pecado, de justicia, es decir, que se entienda la palabra, que se entienda que ya no es a la manera de uno, sino que la palabra de Dios me está trayendo ese bálsamo o esa idea que me va a beneficiar. Pecado, justicia y de juicio, que si no es por Jesucristo, entonces vamos a tener muchos problemas. Entonces, el que hace esa situación, el que hace toda esa parte de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, y que nosotros como seres humanos no podemos convencer a alguien. Podemos predicarle, podemos enseñarle, pero convencerlo no. El quien convence es el Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, vemos esa palabra profética, esa profecía que fue anunciada por Dios, dada por los profetas, y entonces está ahí y dice que su corazón se engruesa. Entonces, cuando el Espíritu Santo trabaja con una persona, entonces va a poder entender un poco de la palabra de Dios, se le van a abrir los ojos, el entendimiento, y va a querer saber un poco más de quién es ese Señor Jesucristo. A partir de ahí, pues bien, debería haber un escalafón, un camino para poder ir creciendo todos los días. Pero entonces, vuelvo aquí a la parte esta de la parábola. Entonces, la Biblia viene a ser una parábola completa, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una parábola completa, en el cual no se entiende de una manera sencilla, ¿verdad? Y entonces, para eso se necesita que un maestro, ¿verdad?, un ministro o una persona que ha sido formada por un ministro pueda, que haya sido capacitado, que haya tenido su tiempo, que pueda, ¿verdad?, traducir esa parábola, ese símil, a algo práctico, a algo que lo podamos entender, es decir, convertir el agua en vino. Pero, amado hermano, eso quiero ir a esta parte que estamos en la enseñanza de los discípulos. Déjeme avanzar un poquito, me voy a avanzar para fin práctico, ¿verdad? Aquí está el propósito de las parábolas, todo lo puede ver ahí en la pantalla. Y entonces, mire, dice aquí, acercándose entonces los discípulos. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, que para que podamos usted y yo comprender un poquito más, no solamente la letra, la historia, que mucha gente lo ve como una bonita historia, la Biblia, ay sí que hermoso, pero no nos podemos quedar estacionados ahí. Claro que es hermosa la historia, claro que es la palabra de Dios, es
evidente, que tiene, ¿cómo podría decirlo? Cosas literarias muy hermosas, órdenes, diferentes tipos de escritura, diferentes tipos de metodología. Cada libro parece, ¿verdad? Totalmente diferente. Eso es en la parte más básica, ¿verdad? De la parte literal. Sin embargo, tenemos que ir avanzando, pero para que podamos comprender estas parábolas, para que podamos usted y yo realmente entender un poquito más allá de lo que está escrito, necesitamos avanzar a ser discípulos. Eso, hermano, es inevitable y eso es parte del crecimiento que debemos ir teniendo. La Biblia nos enseña que para pasar a ser discípulos, ¿verdad? Tiene algo, ¿cómo podría decir esto? Una parte principal para poder saltar a ser discípulo. Déjeme explicarle brevemente cómo llegamos a discípulos. Generalmente llegamos a la iglesia, ¿verdad? O nos hablaron de la palabra como oyentes, es decir, una persona que empezó a oír la palabra pero no le creía, como que una bonita historia, qué buen consejo, pero se quedaba allí como oyente. Esa persona podía ir a lo mejor todos los domingos, pero nada más escuchaba, se regocijaba su corazón, pero eso era todo. No hay cambios, no hay avances en su vida. Entonces esa persona la Biblia la cualifica o la califica como oyente. No es que sea malo, creo que es mejor a no ser ni oyente, ¿verdad? Pero Dios no nos mandó a quedarnos estacionados como oyentes, sino que nos mandó a ir creciendo todos los días. La Biblia nos enseña y dice que Jesucristo, Jesús, crecía y se fortalecía en gracia. Quiere decir que entonces fue creciendo. De ahí algo bien sorprendente y bien hermoso, que mucha gente se quedó estacionada en alabar al niño Jesús y arroñan al niño Jesús. Bueno, en teoría, ¿va? Porque Jesucristo, Él es adulto, Él ya maduró. Entonces nos invita, ¿verdad? Él mismo a que vayamos progresando, a que vayamos creciendo. Es como un niño, se le dé una buena alimentación o una mala alimentación, va a crecer por orden natural. Claro que aquel que tiene una buena alimentación, pues va a tener mejores defensas, va a crecer un poco más, su sistema circulatorio, muscular y todo, pues va a estar mejor desarrollado. Pero por sentido natural, es evidente que ese niño o esa niña va a crecer. Pero en lo espiritual no pasa así. En lo espiritual, la Biblia nos enseña que debemos ir tomando la leche pura de la palabra, que ese sería otro mensaje, ¿verdad? La palabra leche, la palabra miel, la palabra rocío, pero estamos estacionados hoy en la palabra semilla. Pero entonces, viendo esta situación, amado hermano, Jesucristo avanzó y estamos nosotros como iglesia a avanzar. Déjeme explicarle un poquito acerca de esto. Jesucristo, todo lo que pasó, de alguna manera, el cuerpo de Jesucristo, es decir, nosotros, debemos de pasar muchas cosas. Tenemos que pasar el bautismo, tenemos que pasar el crecimiento, tenemos que pasar la tentación, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero el cuerpo, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo ciertos procesos que tuvo que haber hecho o sí. De la misma manera, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, tiene que tener esos avances. Entonces está el oyente, posterior el creyente, ¿verdad? De ahí salta al discípulo, ¿verdad? Entonces, digamos que es la tercera estación donde una persona que no sabía nada de Jesucristo tiene que avanzar para que entonces la Biblia deje de ser aburrida, para que la Biblia no la comprenda un poco más, para que la Biblia no la vea como una bonita historia, para que la Biblia no la vea como algo que es un libro nada más, sino que debo de alcanzar por lo menos esa estatura de discípulo para que por medio del Espíritu Santo vamos a entender qué significan todas esas cosas. Entonces, mi amado hermano, esto es algo hermoso porque nos da esa bendición a usted y a mí de poder ir creciendo. ¿Qué se lo da? La leche de la palabra, la leche palabra. Entonces tenemos que ir creciendo, va creciendo, madurando como Jesucristo lo hizo. No es que somos iguales, no, sino que Él vino a ser un ejemplo para nosotros.
Entonces, ¿verdad? Vemos que él fue creciendo, no se quedó como niño en pañales, sino que fue madurando, fue creciendo en conocimiento, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, llegando a la estatura de discípulos, nos van a enseñar algo y lo vamos a comprender de una mejor manera. Hay otros escalafones más, ¿verdad? Pero quiero quedarme ahí porque a los discípulos, ¿verdad? Dice, a vosotros les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, ahora, le dije que había una línea, una línea fronteriza donde vamos a pasar a lo que es ser discípulo. Ahí no se da algo como algo del día a día, sino que es con hechos. Nosotros lo notamos a partir del bautismo en agua, que el bautismo, ¿verdad?, tiene 7 etapas. Es un solo bautismo, pero tiene 7 etapas. La primera es el bautismo de arrepentimiento, cuando recibo a Cristo como Señor y Salvador, mi único dueño, soberano. Es decir, que de ese momento en adelante no voy a depender de ningún otro Señor, de ningún otro Dios más que de Jesucristo. Ese convencimiento lo hizo el Espíritu Santo, pero se llama bautismo de arrepentimiento. La palabra bautismo es sumergir por completo. Se da, ¿verdad? Por lo tanto, recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Posterior, tenemos que, y esa es la línea fronteriza, porque eso es una decisión personal donde tenemos que bajar a las aguas. Es decir, el segunda etapa, que es el bautismo en agua. Y eso es algo voluntario. Eso no es un acto de fe o acto de obediencia, no, es algo voluntario donde tiene que estar convencida tiene que estar convencida la persona de que quiere avanzar a otra estatura, de que ya no es oyente, aquel que llegó, oía qué bonito sermón, se va feliz, contento, pero no hubo cambio. El creyente empieza a poner por práctica la palabra, empieza a decir, es que la Biblia me dice que haga esto, lo hago, y es que empiezo esto y lo hago. No quiere decir que lo va a hacer todo de un jalón o de una sola vez, sino que es un proceso, ¿verdad? Pero entonces ya como creyente se da cuenta de esa necesidad, de esa oportunidad, de esos, ¿cómo podría llamarle? De esas oportunidades que se vienen a través del bautismo en agua. Entonces, amado hermano, esto es algo que debemos de hacer con fe, voluntariamente, no como muchos explican, ¿va?, que es un acto de obediencia. No, es algo de fe, es algo que debo de hacer, ¿verdad?, porque quiero avanzar. No es nada más así como que me remojo ya, no, tengo que descender a las aguas, porque la Biblia me enseña que el bautismo en agua dice que muero a mí mismo, es decir, que ya no quiero ser yo, ya no quiero hacer ese hombre que peca, que hace cosas que no son correctas delante de Dios, sino que quiero morir y quiero que Cristo vive en mí. Entonces, eso es algo, hermano, que debemos de hacer voluntariamente, pero que trae múltiples beneficios, porque una de ellas es que voy a ser discípulo a partir del bautismo en agua. Entonces aquel que no ha bajado a las aguas no puede ser discípulo, y si no es discípulo, entonces no va a comprender mejor aún la palabra, no, la va a quedar ahí estacionada como una palabra bonita, pero no va a haber cambios en su vida. La vida del cristiano es una vida de cambios. No me estoy refiriendo a que ahora voy a cambiar mis muebles, no, pues eso sería tipo Feng Shui, no, estoy hablando de cambios en nuestra vida, cambios que me lo va marcando la palabra de Dios. Veo, ¿verdad?, la palabra, honra a tu padre y a tu madre, y lo pongo a hacer, lo pongo por práctica. Veo ahora que tengo que bendecir aquel que es una autoridad. Entonces lo bendigo en el nombre de Jesús, que le vaya bien. Y no estoy pensando de que si roban o no roban, de que si son buenos o no son buenos. Entiendo que la Biblia me lo marca y entonces lo pongo por práctica. Entonces, hermano, eso va trayendo una evolución en nuestras vidas. El cristiano que no pone por práctica, ese se va quedando y corre el peligro de, en vez de evolucionar, de involucionar, y entonces puede caer, hermano, aún hasta una apostasía, es decir, que ya no quiera saber nada de Jesucristo. Y en esta pandemia se ha visto esta situación. En esta pandemia se ha visto esta terrible situación en la cual, ¿verdad?,
Antes de la pandemia, pues muchos se reunían dentro de las congregaciones. Muchos se reunían, aunque sea, hermano, por lo menos cada 15 días o cada que se acordaban. Pero a partir de la pandemia dejaron de, ya regresamos, ¿verdad? A ciertas actividades, no como normalmente lo hacíamos, pero empezamos a hacer nuestras actividades eclesiásticas y mucha gente, ¿verdad?, dejó de ir. Entonces esa persona no se le puede llamar discípulo. Si lo más que podría alcanzar sería creyente, si no es que se quedó en oyente o si no es que está involucionando cada día. Platicando, ¿verdad?, con diferentes hermanos y sus testimonios y toda la situación, ¿verdad?, me decía, es que dejó de ir y entonces empieza a cambiar sus palabras. Quiere decir que antes a lo mejor se esforzaba para tener un buen léxico, para tener una buena palabra, pero dejó de ir, empezó a involucionar, empezó a enfriarse y entonces ya se le salen ciertas groserías. Entonces tal persona que es llamado a ser salvo, a ser santo, está retrocediendo. Y entonces, amado hermano, Dios no nos dio la salvación para retroceder, nos dio la salvación para avanzar. Déjeme, voy a otro ejemplo, ¿verdad?, práctico en esta vida. Muchas veces, como seres humanos, fallamos. Pero hay situaciones donde fallamos, pero que no se puede quedar nada más así. Fallamos, pero no nos podemos quedar en, fallé, qué tristeza, bueno, sigo adelante. Claro que debemos de levantarnos. La Biblia dice, si el justo cae 7 veces será levantado. Pero hay situaciones donde el cual no se puede nada más quedar así, sino que tiene que haber una reprensión por no todo pecado es malo, hermano. No hay pecado chico ni pecado grande. Todo pecado es igual a la vista de Dios, porque el pecado se hace en contra de Dios. Sin embargo, tenemos que ver que dependiendo nuestra posición, debemos de entender que debería de haber mayor sanción o debería de haber alguna situación que no sea igual como para cada persona. Déjemelo descifrárselo de manera secular. Si una persona, ese sería, ¿verdad?, en lo ideal conforme a las leyes, y las leyes mexicanas están estipuladas de esa manera, que no se apliquen es otra cosa. Y algo muy parecido sucede muchas veces en las iglesias. Pero entonces está la ley y si como ciudadano, ¿verdad?, me paso el alto, pues entonces hay problemas, ¿verdad? Pero si como oficial de policía y no es una emergencia, me paso el alto, entonces debe de haber mayor sanción porque es una persona que se dedica a multar por esas infracciones. Pero cuando nosotros nos vamos, ¿verdad?, a lo mejor a un juez o a alguien que tiene ya un rango mayor, entonces se supone que debería ser más fuerte, más severa la sanción. Entonces, mi amado hermano, ¿qué le quiero decir? Que entonces muchas veces conforme vamos avanzando y caemos en alguna situación, yo sé que todos pecamos, pero hay situaciones que van a afectar no solamente nuestra vida, sino los que nos rodean. Entonces, dentro de esa situación, hermano, podemos caer. Y entonces el problema es que debemos de seguir adelante, pero ahora con una mentalidad diferente. Porque si no, se queda la idea de que no pasa nada. Y la Biblia me enseña que hay problemas. Déjenme darle un ejemplo. No me estoy desviando del tema, sino me estoy hablando de que debemos de evolucionar, de oyentes, creyentes, discípulos, ¿verdad? Pero muchas veces se corre el riesgo de regresar. En el caso de Judas, no comprendió que hizo mal. Él tuvo remordimiento, no tuvo arrepentimiento. Pero vemos también que el apóstol Pedro, él también apostató de la fe, negó a Jesucristo. Y la Biblia dice, aquel que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Es decir que entonces tuvo una apostasía el apóstol Pedro. Sin embargo, se arrepintió y entonces se fue a llorar y dijo, no, es que hice mal. Entonces, la situación aquí es de que hay muchos cristianos que en esta pandemia se están alejando cada día más de Dios, pero no están regresando arrepentidos, sino que se le está dando como que, no pasa nada. Hoy por hoy, ¿verdad? Muchos cristianos por la pandemia dicen, es que no voy a ir al templo porque me puedo contagiar.
pero sí iban a su trabajo. Y puede decir alguien, no, es que el trabajo, si no trabajo no como. Y yo digo, es que si no buscamos a Dios, entonces estamos muertos. Pero de ahí, ¿verdad? Esta situación de que si es oyente no lo va a comprender. Si es creyente, medio lo va a comprender, a lo mejor va a decir, bueno, que ya sea semáforo amarillo y voy, ya se cumplió. Pero si es discípulo, entonces él lo va a hacer con fe y entonces Dios, ¿verdad? En su misericordia los guarda. Pero en toda la situación, amado hermano, es que debemos ir avanzando. Y entonces, vuelvo a repetir, como discípulo voy a comprender mejor los misterios. Entonces, mire, voy a esta parte, voy a regresarme, porque tenemos que ver, ¿verdad?, cómo funciona la palabra semilla. Entonces dice, verso 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces, la primera semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Entonces la siguiente es pedregales. Camino, pedregales. Vámonos a la siguiente. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ya vamos 3. Camino, ¿verdad? Pedregal y espinos. La cuarta y última, pero cayó otra en buena tierra y dio fruto, la cual al 60, al 30 y al 100 60 y al cual 30 por 1. Bien, entonces ahí ya tenemos, digamos, las 4 etapas de la semilla. Déjeme explicarle. O voy a una clase o a una prédica o estoy leyendo en mi casa y entonces tengo esas 4 probables escenarios dentro de cada uno de nosotros. Y eso va a depender el 100% de cada uno. Es más, podría yo atreverme a decir que están 4 personas en una misma casa y dependiendo de sus actitudes es que o va a caer en el camino, o va a caer en el pedregal, o va a caer en el espino, o va a caer en buena tierra. Y estamos hablando de la misma casa, pero depende 100% de la propia persona. Entonces, amado hermano, indiscutiblemente nos conviene que caiga en la buena tierra. Pero para que caiga en la buena tierra tenemos que explicar, ¿verdad? Hoy día miércoles tenemos que explicar qué significa que pueda caer esa semilla, que es la palabra de Dios, en buena tierra. Si no cae en buena tierra, las 3 restantes, déjeme adelantar, no se van a echar a perder. Voy a dar un ejemplo nuevamente. Entonces, si estoy en este momento escuchando la enseñanza, estoy ahí en mi tablet, en mi computadora, en mi teléfono, en mi televisión, donde usted quiera, donde usted mande, entonces usted está viendo esta enseñanza. Pero entonces, si cae esa semilla, esta palabra de Dios, esta enseñanza, ¿verdad? Y son varias, pero pensemos en una sola. Entonces, como esa palabra, como si fuera una pequeña semilla. Entonces, si a alguien le cae en el camino, no va a funcionar. Es decir, como que escuché, se sintió bien, pero no pasó a más. Si cae en pedregal, de la misma manera, voy a sentir bien, voy a aprender ciertas cosas, pero no va a haber más empuje de esa semilla. De la misma manera, el que cae, ¿verdad?, entre espinos, va a escuchar, va a entender ciertas cosas, pero se va a quedar allí. Pero el que es buena tierra, ese sí va a dar fruto. Entonces, mi amado hermano, indiscutiblemente tenemos que aprender a lograr el ser esa parte de la buena tierra, que nosotros no ahoguemos la palabra, que la palabra de Dios, cada que lo que aprenda, lo pueda llevar a la práctica. Entonces, ¿verdad? La semana, me parece que fue la semana pasada, comprendí, ¿verdad?, que muchas veces queremos, y lo he dicho muchas veces, y creo que por eso no es que yo no quiera predicar cosas profundas. Una vez, ¿verdad?, una hermana me decía que ella postea, ¿verdad?, lo que aprendemos aquí. Y entonces ella postea y ella está ahí al pendiente y entonces muchas veces lo comparte, ¿verdad?, en el Facebook. Y entonces un hombre cristiano, le dijo, oye, te invito a mi templo. Y le dijo, no, yo ya tengo uno, yo estoy yendo, estoy aprendiendo. Y le dijo, oye, ese donde tú posteas, es donde tú estás aprendiendo. Le dijo, sí, ahí estoy aprendiendo y me siento a gusto.
Bueno, la respuesta de este hombre fue, oye, pero es que como que las enseñanzas son muy básicas. Ella se molestó, ¿verdad? Yo de ninguna manera me molesté porque creo firmemente que de nada me serviría o de nada serviría a alguien saber, hermano, Giborins, saber Nephilim, saber qué hay en los 7 cielos, qué hay, ¿verdad? Detrás del misterio de los va a poner, ¿verdad? De la tercera parte del dragón, de qué me va a servir el saber, qué puedo decir, qué significa la iniquidad y la maldad que salieron de un efa, y entonces son cosas, hermano, que son, no estoy hablando de vanidad, sino que son más profundas. Pero ¿para qué voy a aprender eso? Si mi día a día, ¿verdad? Si mi día a día no hay cambios. ¿Cómo voy a aprender eso si soy cristiano de a medias? De nada sirve. La hermana, ¿verdad? Se molestó un poquito y ella pensó, ¿verdad? A mí me lo dijo, dice, ella pensó, dijo, es que ¿para qué quiero aprender? Porque él dice que es cosa básica. Pero él dice, yo veo cómo desnuda a las mujeres. Entonces, hermano, es complicado porque entonces él estaba jactando y diciendo, es que eso está muy básico. Pero entonces, si no lo pone por práctica, de nada le sirve. Entonces yo no estoy diciendo que me voy a estacionar aquí, amado hermano, 20 años diciendo cosas básicas, no, de ninguna manera. Tenemos que ir avanzando y progresando. Pero la parte primordial es que debemos de tener cambios. Esa es la parte primordial. Y por eso esta enseñanza de la semilla, y entonces vamos a ir a escudriñar un poquito, aunque me voy a tomar unos minutos porque por cuestiones prácticas, ¿va? No pudimos... tecnológicas más bien, no pudimos empezar un poco antes, pero entonces mire, entonces el propósito de las parábolas ya lo vimos, hace rato me adelanté para poder avanzar, y entonces aquí está, Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces vuelvo a repetir, una es el camino, la siguiente pedregal, espinos y la buena tierra. 4, si yo preguntara, ¿verdad? En la congregación, amado hermano, ¿cuál de los 4 escenarios te gustaría hacer? Es evidente que la mayoría diría, ¿verdad? Quiero ser la buena tierra, extraordinario, los felicito. Pero para ello tengo que avanzar, ¿verdad? Tengo que seguir adelante, tengo que ir dejando mi mochila de cosas que no agradan a Dios. Tengo que esforzarme. Recuerde que el camino del discípulo, el camino del cristiano, es de esfuerzo. Es de esfuerzo, amado hermano. Mire, yo me recuerdo, ¿cómo digo esto? Va a sonar un poquito fuerte o va a parecer que quiero echar la concha, pero no es así. Los días miércoles, antes de la pandemia, teníamos nuestra enseñanza allá en el templo. Hoy por hoy, pues, se dejó de hacer por la misma situación de la pandemia. Y alguien verá, pero ¿por qué lo hacemos el domingo? Porque el domingo lo hacemos en el estacionamiento en el cual, ¿verdad? Pues está al aire libre. El día miércoles es un lugar cerrado. Y otra de las cosas es de que no podríamos hacer al aire libre porque está haciendo mucho frío ya en la noche. Pero entonces teníamos nuestro servicio al aire libre, perdón, allá adentro, en el templo. Y entonces yo veía el esfuerzo de muchos hermanos. Yo veía el esfuerzo porque vienen de trabajar, vienen, hermano, del día de trabajo. Y entonces era el día el miércoles, donde yo veía que ya venían cansados. Tú vienes y los ves con la vestimenta del trabajo y tú ves, hermano, sus ganas de aprender la palabra. Tú ves su anhelo de aprender la palabra, pero la situación era de que venían cansados ya. Y entonces a alguien, ¿verdad? En algo práctico y fácil puede decir, ¿para qué voy al templo? Mejor nada más voy el domingo. Sin embargo, amado hermano, creo y estoy convencido de que cuando alguien se esfuerza, entonces Dios lo recompensa. Eso no tenga usted la menor duda. Entonces, al ver, hermano, esa fidelidad, esa fuerza, ese esfuerzo que muchas veces se hace, ¿verdad? Hoy por hoy el esfuerzo que usted está haciendo también es bueno, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Pero ahorita lo está haciendo desde la comodidad de su casa. Claro que es bueno porque usted podría, ¿verdad? Apagar y ver una película o ver las noticias o ver un programa o vaya usted a saber. Pero está haciendo un esfuerzo. Entonces, amado hermano, usted está haciendo un esfuerzo por aprender la palabra.
Está haciendo un esfuerzo que después de trabajar, a lo mejor ya cansado, con sueño, usted dice, yo quiero aprender la palabra de Dios. Entonces, eso, hermano, tiene que usted comprenderlo con todo su corazón. Que el evangelio es de fuerza, el evangelio es de compromiso. Y no estoy, ¿cómo puedo decir?, amenazando a alguien, ¿va? Es que el evangelio es duro. No, 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 es hermoso. Pero tenemos que comprender que tiene que haber un esfuerzo, que tiene que haber por lo menos, ¿cómo diría esto? Por lo menos una intención de hacerlo. No de, sí, está bonito, soy cristiano, pero no hay diferencia entre uno de afuera y un cristiano. Eso es reprobado por Dios, porque la Biblia dice, por cuanto eres tibio. Dice, bueno fuera que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Entonces, amado hermano, debemos de comprender que como cristianos debemos de avanzar, que como cristianos debemos de ir mejorando día a día. Tenemos que ir avanzando de una manera contundente. Entonces, déjeme avanzar aquí porque ya me entretuve un poquito. Entonces, mire, Mateo 13:8 dice, vosotros... Pues la parábola del sembrador. Verso 19, cuando alguno oye, aquí está, ¿verdad? Oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, mire, qué importante, mi amado hermano, es comprender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Si no la entiendo, entonces está en el camino y se seca, ahí se quedó, se murió. Voy a decir, ¿verdad? Si de 100 mensajes, vamos a ponerlo en la misma estadística, 25% cada quien. Si de 100 mensajes, una cuarta parte es camino, se va a quedar allí. Y no estoy diciendo que hayamos malgastado el tiempo, no, de ninguna manera. Pero no hubo fruto de esa semilla. Se quedó allí, vino el malo y se la llevó. Entonces, amado hermano, porque dice que fueron las aves, fueron las aves. Esos son huestes espirituales de maldad, que entonces cuando alguien no comprende la palabra. Entonces, ahí viene el esfuerzo que le estoy diciendo. ¿Cómo comprendo la palabra? Amado hermano, usted está en una clase, está en una prédica, yo le sugiero, ¿va? Como yo le hacía antes, primero empecé a ocupar papel y lápiz. Y entonces ahí empezar a apuntar, y no por el hecho de apuntar es que voy a entender, sino de que si tal vez se oiga como párvulos, pero no quiero afectar a alguien, sino que depende de nuestra situación. A mí me pasó de esa manera, yo no comprendí una palabra, la apuntaba, llegaba a mi casa y buscaba esa palabra. Por eso le digo que tiene que haber un esfuerzo, porque voy a decir, para poder ser verdadero hijo de Dios, tiene que dejar de ser lúgubre. Y entonces alguien que no entiende esa palabra, hermano, se le va a quedar allí y no avanzó. Entonces debería de apuntar esa palabrita, por poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Apuntar esa palabrita y decir, no sé qué es eso, voy a tener que ir a buscar y, lúgubre. Si no, un lugar donde está medio oscuro, donde no entra la luz por completo. ¡Oh, qué barbaridad! Entonces, voy apuntando, voy y regreso a mi Biblia. A ver, aquí con calma, ¿verdad? Sentadito en mi casa, voy a empezar a leer Mateo capítulo 13. Y entonces lo empiezo a leer con calma, ¿verdad? No a las prisas como el hermano Ulises explicando, ¿verdad? Un montón de cosas, pero rápido. No, entonces vemos, hermano, que ese es el esfuerzo para poder entender la palabra de Dios y que no venga el maligno y me robe mi bendición. Esa sería la parte interesante de esta enseñanza. Que debemos de entender, hermano, lo que se nos está hablando. Y yo trato, amado hermano, de hacerlo muchas veces muy, muy, muy fácil. Y no porque esté diciendo que la iglesia no entienda, no, sino que entre más fácil va a haber más herramientas para que no robe el enemigo eso. Había no me recuerdo ahorita el porcentaje, le mentiría, ¿verdad? Pero de un cúmulo de palabras, de un mensaje, de una lectura que no entendí, entonces se me va olvidando. Entonces, mire, esta es la primera, ¿verdad? Tengo que ir entendiendo. Entonces, para entender eso, hermano, están las clases de los sábados, donde entonces estamos presencial, y entonces alguien, si no entiende, levanta su manita, va, y dice, es que no entendí. Perfecto, entonces le vuelve a explicar. Entonces, la enseñanza, ¿verdad? Va a crear, va a cooperar para que entonces vaya entendiendo mejor la escritura.
En estos días bueno, la semana pasada, el día sábado, estamos hablando de cómo entender la Biblia de una manera línea del tiempo. Y entonces, hermano, para que cuando yo vaya a leer el libro de Génesis, ya sé por lo menos de qué trata. Y es práctico, es sencillo, pero debe de haber el esfuerzo de que yo tengo que ir y leer para entonces saberme un poco la historia. ¿Qué me voy a encontrar en el libro de los Salmos? ¿Qué me voy a encontrar en el libro de Jeremías? ¿Qué me voy a encontrar? Y son cosas prácticas, hermano, que son sencillas. No necesito tener una gran cabezona para poderlo entender, no, pero me requiere un esfuerzo. Entonces, mi amado hermano, esa sería la primera, ¿verdad? Vámonos a la segunda, que estamos hablando de, dijimos, pedregales. El que fue sembrado en pedregales, versículo 20, déjeme aquí, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, mire, aquí ya se pone un poquito más interesante, porque entonces aquí le entiende, porque si no le entendiera, entonces no habría gozo, ¿verdad? Es decir, el mensaje estuvo tremendo, estuvo bien delicioso, qué hermoso, pero entonces a lo mejor durante la semana, voy a poner, ¿verdad?, un ejemplo, es un hermano que tiene negocio y no vende. Hijo. Entonces empieza la aflicción, empiezan los problemas. Aquí me dice, ¿verdad? Porque es de corta duración. Le duró el mensaje al martes. Entonces ya no cumplió el propósito que debería de cumplir. Tuvo nada más domingo, lunes y el martes a mediodía se le trunca. Entonces nada más tuvo duración de, póngale 2 días. No, Dios quiere que cada mensaje nos dure por toda nuestra vida. Que sea un mensaje, amado hermano, que usted y yo lo pongamos por práctica todos los días de nuestra vida. Y alguien podrá decir, entonces todos los mensajes se pueden poner por práctica. Claro que sí, amado hermano. Todos los mensajes son con el fin y el propósito de cambiar cosas o quitar cosas malas o hacer cosas buenas. Entonces, amado hermano, cuando viene la aflicción, la persecución, los problemas, entonces hasta ahí llega. La entendió, ese sí comprendió, a lo mejor volvió a leer y todo, y dijo, sí, el día domingo, ¿verdad? El día domingo estuvimos hablando del perdón. Tengo que perdonar, aleluya, bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que me hicieron mal, ¿verdad? Pero el lunes se me cruzó alguien, ¿verdad? Y me pitó el taxi, y entonces lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero el martes a lo mejor no me pagan o tuve un problema y ya se me olvidó perdonar. Entonces, Dios no quiere esto, Dios quiere que esa palabra surta efecto todos los días de nuestra vida. Es decir, que cuando sea, si Dios permite, va el año 2070, yo siga perdonando deudas, siga perdonando faltas, siga perdonando una cara larga. Pero entonces vemos, si viene la aflicción, ahí se ahoga y se muere. No, debemos de avanzar, que a pesar de la aflicción, a pesar del problema, yo sigo adelante. Esa palabra que Dios me dio, sigue adelante. ¿Qué se predicó? Por dar un ejemplo nada más, ¿qué se predicó hace 15 días? Bajo las alas del Omnipotente, que debo estar bajo cobertura, que debo estar afiliado, ¿verdad?, a una iglesia. Esa es mi casa espiritual, ese es el lugar donde el Señor puso un ministro o ministros para poder bendecir mi alma, mi familia y que me vaya bien, pero resido en ese lugar. Entonces voy a poner este ejemplo. Llevo una semana con esa enseñanza, aleluya, gloria a Dios, me dijeron que tengo que venir a las clases, vengo a las clases, entonces sí lo ha comprendido, porque aquel que está bajo las alas del Omnipotente hace caso a la autoridad y está ahí al pendiente. Ojo, si alguien falta a una clase, una prédica, porque pues tenía que hacerlo, era una emergencia, o no pudo, no hay ningún problema, pero aquel que no quiere, pues ese ya está en un problema, ¿verdad?, grave. Pero entonces, hermano, vemos esta situación y entonces ya lleva una semana. Ahora Dios viene y le dice, ahora tienes que aprender a perdonar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y ahí va. Este domingo vamos a hablar de los protocolos celestiales. Ahí le va. Y entonces a lo mejor lo comprende y todo, pero a la mitad de la semana se ahoga la semilla. A lo mejor las otras 2 sobreviven.
Pero en esta semana, hijo, no puede ser, está difícil, que no sé qué. Entonces, no, hermano, sigamos, es de esfuerzo. Vámonos al versículo 22, ¿verdad? Voy a tomarme unos minutos extra por causa de que empecé un poquito tarde. Espero que usted me espere con el fin de que podamos cerrar este tema y usted lo pueda poner por práctica y sea usted buena semilla y fructifique. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ya vamos con la tercera escenario. Este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, cuando se hace infructuosa es que se hace estorbo. Entonces, no es que la palabra en sí sea un estorbo, sino que entonces puso su mirada en las cosas terrenales. Yo lo he dicho muchas veces, hermano, y estoy a favor. Es más, cuando hay un hermano que no trabaja bien, yo le digo, hermano, tienes que aprender a trabajar. Cuando hay un hermano que no quiere proveer para los suyos, obviamente va que haya un poquito más de confianza, y le digo, hermano, eso debes de hacerlo bien. Entonces estoy a favor de trabajar. Estoy a favor, hermano, de los empresarios, porque hemos aprendido y se ha dado ciertas clases de cómo emprender un negocio. Pero le estoy yo en contra 100% de que el negocio, la mirada terrenal nos abarque más que lo celestial. En otras palabras, a lo mejor el hermano Ulises quiere un coche nuevo. Está en su derecho, no hay ningún problema. Quiere un auto que no lo vaya a dejar, trae la familia, extraordinario. Eso es algo bueno. Yo no le veo ningún problema. Pero si empieza a trabajar, hermano, horas extras y deja de ir al templo y deja de dejar ir a la enseñanza, entonces ya está perdiendo la mirada en lo celestial y la está poniendo en lo terrenal. Y entonces ahí es cuando se ahoga la palabra. Ese es el que está sembrado entre espinos. La tierra somos nosotros. Entonces cada uno de nosotros va a determinar si soy, ¿verdad? O si somos, dijimos, el que está en el camino, es decir, asfalto, no entra la palabra. El otro, ¿verdad? Viene a ser el de pedregoso, se queda ahí la palabra, hay un problema y no avanza. Otra persona, ¿verdad? Dice, yo prefiero más lo terrenal que lo celestial. Está en todo su derecho, lo respetamos. Sin embargo, hermano, el día de la aflicción, cuando sea el día grande y terrible, va a decir, creo que estoy mal. Y entonces ahí van a querer regresar, pero va a ser demasiado tarde. Entonces, mire, amado hermano, esta situación se ahoga la palabra. Entonces esto es tremendo, porque cada uno de nosotros decidimos qué escenario quiere ser. Todos somos tierra. Y Dios tomó del polvo de la tierra a Abraham, insufló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Es decir, somos tierra. Pero entonces cada uno de nosotros va a determinar con el empeño, con el esfuerzo, claro que con la ayuda de Dios. Pero siempre la materia prima somos nosotros. Muchas veces la gente quiere, es que Dios quiero que me ayudes. Sí, pero no quiere ni abrir la Biblia 5 minutos, Dios no le va a ayudar. Señor, ayúdame aquí en mi casa, pero no quiero ir al templo. Dios no le va a ayudar. Y alguien, pues, mire hermano, no me va a entender mal, pero bendecimos a todos aquellos que digan, yo voy a regresar al templo hasta que esté en semáforo verde. Está bien, lo respetamos, lo bendecimos. Pero se está conectando. Está buscando a Dios, sigue orando, está en las clases virtuales, está a través de la oración virtual, está dentro de... Esa sería la pregunta. Esa será la situación, la diferencia. Yo no estoy diciendo que los obligamos a venir, ya entremos al templo. No, creo que es una decisión muy personal y más en una pandemia como esta. Pero a final de cuentas, hermano, está en su casa, está bien, tiene sus medidas, protocolo, lo bendecimos. Pero ya dejó a Dios. Es más, ya se le olvidó que hay un Dios vivo, quién es quien lo bendice. Cuidado. Entonces, hermano, cada uno decide qué tierra quiere ser. Estoy hablando de la palabra, porque al final estamos hablando de esa palabra que es esa semilla, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos dan el día miércoles, el día martes, el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo. Entonces, tenemos, si no cuento, hermano, el lunes, que es el día que no hay nada, 6 días donde hay semilla de parte de Dios. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué clase de tierra eres tú? Tuve que haberle llamado de otra manera a este tema, ¿verdad? Que tal vez, ¿qué tierra eres? Pero, hermano, la semilla está ahí puesta, esa es la palabra de Dios, está la palabra, y se suelta la palabra, y se suelta la palabra, y se suelta la palabra.
pero va a depender de cada uno de nosotros cómo recibimos esa semilla que es la palabra de Dios. Entonces, mi amadísimo hermano, tú que nos estás haciendo el favor de vernos, de escucharme, de poder aprender un poquito de la palabra de Dios, yo anhelo que seas bendecido. Pero tú tienes que determinar, mi amado hermano, qué clase de tierra quieres ser para que cuando venga la palabra de Dios, o la ahogas, o dejas que te la roben, como es el del camino, ¿va? El primero es el camino, dejas que venga el enemigo. Ah, sí, mira, tuve la enseñanza del perdón, pero tómate, te lo llevo porque no quiero perdonar. Órale. Entonces cada uno va a determinar. Yo anhelo con todo mi corazón que la Iglesia de Cristo Nación Santa avance, que crezca primero, hermano, en estatura, que crezca en carismas, en dones, que crezca, hermano. Porque para eso Dios nos envió, para que crezca la iglesia, primeramente en fortaleza y después en número. De nada serviría tener ahorita 500 personas, pero que todos parecieran, hermano, peor que idólatras. No, eso no sirve. Eso no tiene ningún sentido. ¿De qué me serviría, amado hermano, tener 1000 personas ahí en el estacionamiento, pero el día 2 de noviembre se mete a los panteones a adorar a la muerte? De nada serviría. Entonces, mi amado hermano, es qué postura tenemos nosotros como tierra. La buena semilla es la palabra hermosísima de Dios, que viene y está allí, se siembra, pero qué clase de tierra somos, es la que va a hacer la diferencia. Entonces, de nosotros depende, hermano. No podemos echarle la culpa siempre a Dios, es que Dios no me ayuda, no, es que no queremos hacer las cosas. No queremos de alguna manera, ya sea porque por pereza o porque no le entiendo bien o sea la situación. Amado hermano, aquí estamos. Estoy yo y mi esposa para poder ayudar a la congregación y decir, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? ¿Por qué no avanzas? ¿Qué está interviniendo para que no puedas recibir la palabra semilla con solicitud y que crezca al 30, al 60 y al 100 por uno? Y aquí estamos, amado hermano, no estamos cerrados, no estamos, hermano, distantes, aun aunque tal vez las cosas no son como antes, pero no hay distancia en ese aspecto. Está los medios electrónicos. Yo creo que la distancia, más que geográfica, está en los corazones. Si alguien no quiere hablar, aunque duerman en la misma cama, no hay poder humano que hable esa persona. Sin embargo, ¿verdad? Cuando hay el querer, aunque estén a la otra lado del mundo, van a hablarse. Entonces, hermano, vamos con la última, verso 23 y último escenario. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Le voy a cambiar aquí, no porque me guste cambiar la palabra, sino para entenderlo. Estoy seguro que en otra versión debe decir diferente. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, la entiende y la practica. Eso sería ahí el total para que seamos la buena tierra. Mas el que oye, entiende y practica la palabra, produce a 100, a 60 y al 100 por uno. Entonces usted y yo, amado hermano, debemos de anhelar ser buena tierra para que cada mensaje que caiga lo tengamos por práctica. Cuando lo ponemos por práctica, ten por seguro que todas estas bendiciones te van a alcanzar. Deuteronomio capítulo 28. Si obedeces hoy atentamente la voz del Señor tu Dios que te intima para que pongas por obra estos mandamientos y estatutos que te doy, estas bendiciones te van a alcanzar. Entonces, si somos buena tierra, estamos poniendo por práctica la palabra. La práctica es la parte más digamos que es el lugar santísimo. Lugar atrio sería oír, entender la palabra, lugar santo y dar fruto, el lugar santísimo. Entonces, cuando se llega al lugar santísimo, eso va a ser un cambio en nuestra vida radical. Imagínense que cada enseñanza o cada prédica o cada información que nos dieran de la palabra, la pusiéramos por práctica, hermano. Yo creo que por poner un número, en medio año seríamos completamente transformados, pero tiene que llegar a ese lugar santísimo, oír, entender y poner por práctica. Entonces, amados hermanos, estoy firme en esta bendición de la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios, Dios la envía
para poder ser transformados, para poder ser bendecidos, para poder ser mudados, para poder ser transformados. Pero ahí la decisión la tiene usted, mi amado hermano. Usted tiene la última decisión. Usted tiene la última decisión para poner por práctica la palabra. Dijimos lugar atrio, oír, lugar santo, entender la palabra, lugar santísimo, poner por práctica la palabra. Y eso, amado hermano, téngalo por seguro que Dios lo va a recompensar. Ese esfuerzo que se hace, Dios lo recompensa de una manera o de otra. Tal vez queremos, Señor, bendíceme económicamente, pero el Señor dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Tal vez tenemos necesidades que ni siquiera nos hemos dado cuenta, sin embargo Dios está al pendiente de ello. Entonces tal vez uno diga, Señor, mándame ese carro último modelo que necesito, pero a lo mejor hay una necesidad que sí de veras se necesita. A lo mejor estoy enfermo de tristeza y ya se me hizo normal. Entonces Dios me va a sanar primero eso antes de darme mi carro último modelo. Tal vez necesito ser paciente, ¿verdad? Porque es una necesidad, necesitamos ser pacientes. Y entonces, pero le pido, oye Señor, mándame sabiduría y entendimiento. Pero a lo mejor Dios no me lo va a mandar, primero me va a suplir mi necesidad, que es ser paciente. Entonces, amado hermano, sabemos que estamos en las manos de Dios, y cuando estamos en las manos de Dios, todo sale avante. Pero vuelvo a repetir y cierro con esto: ¿qué escenario, qué tipo de tierra quieres ser para recibir la preciosa semilla? Así es que oremos en esta noche para despedirnos. Espíritu Santo de Dios, te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada oyente, creyente, discípulo, servidor, Señor, que está escuchando esta tu palabra. Señor, te ruego que nos permitas avanzar del lugar atrio al lugar santo y de ahí al lugar santísimo, y que podamos poner por práctica tu palabra. Señor, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres inmenso, yo sé que tú eres, Señor, inaudito, no hay nadie como tú, pero indiscutiblemente, Señor, necesitamos esa fuerza para poder el tener el querer como el hacer. Permítenos avanzar, permítenos comprender tu palabra, permítenos ponerla por práctica, permítenos, Señor, empezar con el oír. Que si tengo flojera, que si hay apatía, que si hay mucho trabajo, que si hay... Señor, quita todo estorbo en el nombre de Jesús, te lo ruego, quita en el nombre de Jesús. Señor, manda ángeles que quiten toda clase de estorbo para que por lo menos empiece a oír tu palabra y que podamos, Señor, avanzar como tú quieres que avancemos para lograr llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, los bendigo, Señor, con fuerza, con ánimo, con nuevos bríos, con sabiduría y entendimiento, y que, Señor, tú en tu grande bondad y misericordia nos permitas seguir aprendiendo. Señor, abre la revelación, abre las cortinas de la revelación, abre, Señor, los cielos en este territorio que tú nos has entregado para que sea oída tu palabra en todo rincón y en todo lugar donde tú nos has puesto. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, y que el día, Señor, sábado, domingo, podamos aprender tu palabra. Trae una unción especial, Señor, el día domingo, para que podamos comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, me despido de ustedes. Gracias por ser paciente conmigo, gracias por esperar a que empezáramos la transmisión. Hubo ahí problema técnico, como que ahí hay un problema con la computadora, pero amado hermano, el Señor nos ha permitido aprender en esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos estamos viendo. Cualquier cosa, pues tienen nuestros teléfonos, el WhatsApp ministerial, y cualquier persona que quiera contactarlos, hágalo a través de todas nuestras redes sociales. En su mayoría, ¿verdad? Pues las estoy atendiendo yo, o si no, pues me la pasan, y entonces la idea es que avancemos en el nombre de Jesús. Bendiciones, buena noche.